En inteligencia espiritual es muy clara la concepción acerca del desarrollo moral. La inteligencia espiritual incluye de una manera muy clara estrategias y una visión del desarrollo moral. También aquí la inteligencia espiritual se desmarca de la filosofía posmoderna que relativiza el valor, reduciéndolo a un asunto puramente cultural. Bueno, no es así. En la inteligencia espiritual, y tomando el trabajo de Kohlberg, hay una concepción de un desarrollo moral en tres grandes etapas. La primera etapa es el desarrollo moral preconvencional, donde los criterios de lo bueno y de lo malo, de lo deseable y no deseable, de lo que es pertinente y de lo que no es pertinente, están definidos por la experiencia del placer o el displacer. Es el criterio más usual en el mundo infantil, donde para un niño, si toma una medicina y la medicina tiene un sabor amargo, desagradable, es mala. Si toma algo que sea dulce y agradable, es bueno. Entonces, esta es la primera etapa del desarrollo moral desde la inteligencia espiritual, la etapa preconvencional, donde lo bueno y lo malo están referidos al placer o displacer. Aunque esta etapa debería de quedarse en realidad a un nivel infantil, a un nivel de los primeros años, hemos encontrado en educación holista y en las prácticas de inteligencia espiritual que en muchos casos preexiste hasta etapas pues muy adultas. Pasa la adolescencia y sigue en la adultez. Es decir, hay adolescentes y hay personas adultas que basan su vida, su práctica moral, en criterios de placer y displacer. Es decir, ellos razonan pensando de que si el alcohol, la droga, fumar les genera placer, entonces bueno. Si uno les pregunta ¿por qué tomas alcohol o por qué fumas o por qué escuchas esa música ruidosa que genera distracción? Su criterio es: lo hago porque me genera placer. Entonces este es el criterio más pobre de desarrollo moral que hay. Segundo criterio, la moralidad convencional, donde los criterios de los valores o de lo bueno y lo malo están definidos por la sociedad. Es decir, qué es bueno, qué es malo, va a estar definido por lo que la sociedad donde vivimos defina como bueno o malo. Es la moralidad convencional. Son criterios sociales, generalmente son criterios usados por las personas adultas, aunque no siempre, porque ya vimos que en esta época, por el gran presencia y gran poder que tiene la posmodernidad, el desarrollo moral se ha estancado e incluso ha habido un retroceso de desarrollo moral. Cada vez los seres humanos definen su moralidad en términos del placer, lo cual obviamente es algo que conduce al sufrimiento. Pero aquí en este segundo criterio, la moral convencional es definida por las reglas y las pautas culturales. Bueno y malo es lo que la sociedad hace, lo que la sociedad nos diga que es bueno. Si vivimos en una sociedad taurina, entonces va a ser bueno ir a corridas de toros, va a ser bueno sacrificar a un animal por diversión. O si vivimos en una sociedad de cazadores, bueno, matar animales va a ser bueno porque así lo define la sociedad. Y finalmente tenemos la tercera etapa de desarrollo moral, que es la etapa postconvencional. Aquí los criterios de lo bueno y lo malo no van a estar definidos ni por el placer ni el displacer, tampoco va a estar definido por criterios sociales, sino va a estar definido por valores universales. Aquí el ser humano escapa a las pautas de la sociedad
y escapa a las pautas de su organismo biológico. Aquí el ser humano practica la moralidad más alta, basada en virtudes, en valores universales, como la compasión, como la bondad, como la fraternidad, como la alegría altruista, como el amor universal, etc. Aquí, cuando estamos en una etapa de moralidad postconvencional, aunque vivamos en una sociedad perversa, aunque vivamos en una sociedad hedonista, aunque vivamos en una sociedad posmoderna, aunque vivamos en una sociedad pesimista, va a haber la capacidad de superar esa sociedad y vivir de acuerdo a un ideal espiritual, bajo la práctica de valores universales. Es decir, aunque vivamos en una sociedad de codicia, vamos a poder practicar la humildad, la simplicidad. Aunque vivamos en una sociedad de egocentrismo, de narcisismo, vamos a poder practicar el amor universal, etc. Entonces, estas son las 3 etapas del desarrollo moral que se consideran en la inteligencia espiritual. El desarrollo moral preconvencional, convencional y postconvencional. Es en el nivel postconvencional donde desarrollamos la inteligencia espiritual.